El día de hoy, como habrán notado en nuestra clase teórica, ya hemos dado inicio al avance de nuestra segunda unidad, ¿cierto? Sí. Y hemos recordado de forma rápida lo que es un poquito de anatomía, un poquito de fisiología del corazón, y hemos hablado aproximadamente de acerca de 6 patologías cardíacas congénitas. Más adelante vamos a estar despejando dudas acerca de estas patologías que, si bien son poco frecuentes, algunas pueden ser altamente mortales, como en el caso de la transposición de los grandes vasos o la tetralogía de Fallot. ¿Está bien? Que comúnmente llegan a confundir, sobre todo en la clasificación que llegan a tener. ¿Está bien? Pero el día de hoy vamos a finalizar con ese poquito que me faltaba explicarles de vasos sanguíneos, porque esto ya lo dejé para la práctica. ¿Está bien? ¿Qué van a ser los tumores vasculares? Como todo proceso neoplásico, los tumores vasculares también se van a poder diferenciar en aquellos que pueden ser benignos, aquellos de grado intermedio y aquellos que son malignos, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, incluso los tumores benignos no son considerados ni siquiera como tumores, porque se deben directamente a modificaciones de la estructura del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Tampoco son considerados como otro tipo de procesos patológicos. Vamos a explicar, por ejemplo, el caso de las diferentes ectasias. Perdón, entonces, ¿los benignos no son modificadores? Modifican la estructura del vaso, pero no llegan a generar ningún tipo de complicación ni una manifestación clínica. ¿Está bien? Por eso aclaro que algunos autores no los consideran tumores. ¿Está bien? Es decir, que no son neoplasias verdaderas, ¿no? No son. ¿Por qué no son neoplasias verdaderas o por qué no son tumores? Porque generalmente se presentan como un aumento de la red vascular o directamente como dilataciones permanentes del vaso sanguíneo. ¿Está bien? No se consideran tampoco como un proceso patológico porque no manifiesta un cuadro clínico característico. ¿Está bien? No puede ser considerado, por ejemplo, una vasculitis porque no generan procesos inflamatorios. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, las ectasias o todo término que vaya acompañado de esta terminación va a referirse a un aumento de la luz, es decir, dilataciones permanentes. ¿Está bien? Dentro de ellas vamos a tener los diferentes hemangiomas, por ejemplo. Podemos mencionar los hemangiomas cutáneos que seguramente no han llegado a ver en alguna oportunidad. Esas personas que tienen manchitas rojas, que son comúnmente localizados desde el cuello, es decir, la región cervical y el rostro. ¿Está bien? Que comúnmente se presentan en pacientes pediátricos o pacientes neonatos o bebés. Esto debido a que la red vascular se modifica. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, los hemangiomas planos pueden llegar a mostrarse de esta manera, como en el caso de la imagen del lado izquierdo que tenemos, que generalmente estos pueden ser conocidos como los famosos nevos flamígeros. Los nevos flamígeros entonces van a ser zonas de dilatación de los vasos sanguíneos que pueden simular una coloración eritematosa, por lo que los vasos sanguíneos permanecen dilatados. Comúnmente este tipo de modificación de los vasos sanguíneos puede llegar a revertir de forma espontánea, es decir, no requieren un tratamiento específico, de la misma forma que no desarrollan cuadro clínico, ninguna molestia. ¿Está bien? ¿En toda la vida? Eso, ¿Son las mismas manchas que los bebés hacen incluso en la parte de la nuca, estas manchas rojas que tienen? sí. Muchas veces este tipo de dilataciones de los vasos sanguíneos en cuestión de meses o años comienzan a revertir de forma espontánea o en algunos casos pueden permanecer. ¿Está bien? En algunas situaciones la única manifestación que puede llegar a mostrar solo en algunos casos puede ser el aumento de la sensibilidad. ¿Está bien? Pero esto se
se debe a la vasodilatación sostenida. Sin embargo, no va a provocar dolor, no va a provocar modificación a nivel de la piel. En algunos casos, cuando estas no llegan a desaparecer y pueden llegar a engrosarse, por ejemplo, pueden llegar a desarrollar las famosas manchas en vino de Oporto o los hemangiomas palpables. Quizás en alguna oportunidad han llegado a ver pacientes que, por ejemplo, presentan zonas eritematosas que pueden llegar a ser palpables, ¿cierto? Es decir, como que se engrosara a ese nivel. Esas generalmente no llegan a revertir de forma espontánea y son zonas que tienen alta vascularización, ¿está bien? Sin embargo, hay situaciones en las que, por ejemplo, pueden llegar estas dilataciones de los vasos sanguíneos, como en el caso de la imagen del lado derecho, pueden llegar a seguir el trayecto de un nervio, como en este caso sería el trayecto del nervio trigémino. Si prestan mucha atención, en el rostro del niño simula un área eritematoso que va desde las partes periféricas hacia la zona central, ¿cierto? Eso es debido a que siguen el trayecto del nervio trigémino, la dilatación de estos vasos. Esto puede estar asociado a otro tipo de procesos, como ser los retrasos, por ejemplo, retrasos mentales o en algunos casos alguna anormalidad en otros órganos, pero no necesariamente a nivel vascular no genera alguna modificación o alguna molestia. Puede llegar a presentar dolor facial siempre y cuando este síndrome esté acompañado de una neuralgia del trigémino. Pero el dolor no lo va a desarrollar la vasodilatación, lo va a desarrollar la neuralgia, ¿de acuerdo? Es decir, la inflamación del nervio trigémino. Y pueden haber otras situaciones patológicas, por ejemplo, en las que vamos a poder ver este tipo de modificaciones. ¿Por qué en este caso sí suelen tornarse patológicas? Porque requieren de una lesión traumática, ¿está bien? ¿Alguna vez cepillándose rápido han llegado a golpear las encías? Sí. ¿Qué pasa con esa zona de lesión? Primero se vuelve rojo y luego forma una pequeña ampolla, ¿cierto? Y esa ampolla, ¿qué pasa? Después revienta de forma espontánea, es decir, no requiere manipulación. Se forma una zona ulcerativa que generalmente toma unos 3 o 4 días en revertir, ¿cierto? Esas lesiones van a generar una extravasación de sangre localizada en la región de la encía. En otras palabras, se rompen los pequeños vasos sanguíneos y llegan a generarse ese tipo de lesión producto de la inflamación, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente van a modificar o van a llegar a desarrollar un cuadro clínico en específico. ¿Por qué se considera patológico? Porque está mediado por una lesión, ¿está bien? Sin embargo, en otros casos como el hemangioma en fresa, por ejemplo, la imagen del lado derecho que tenemos, la del bebé, son lesiones que simulan un engrosamiento de la piel. Pero en este caso son únicamente los vasos sanguíneos que permanecen dilatados en una región en específica y son altamente palpables, es decir, pueden ser bastante abultados. En estos casos tampoco llegan a desarrollar un cuadro clínico o una molestia en específico. Si no revierten hasta los 7 años, se pueden optar por tratamientos quirúrgicos, es decir, la resección de esa zona y la cauterización de los vasos que han sido dilatados a ese nivel. El tratamiento es completamente estético, no hay un requerimiento clínico que se indique un tratamiento, es decir, el médico no puede decir a este paciente hay que resecarle sí o sí este hemangioma porque puede pasar esto. Es completamente estético porque generalmente se encuentra a nivel del rostro, ¿está bien? Otra de las neoplasias que pueden ser mucho más comunes de las que pensamos, pueden ser las famosas telangiectasias arácnidas, que en este caso nosotros lo conocemos como las famosas patitas de araña. ¿Está bien? Ese tipo de dilataciones localizadas de los vasos sanguíneos pueden localizarse a nivel de los muslos o de las piernas
o en algunos casos incluso a nivel de las mejillas, en el rostro, que son únicamente pequeños vasos sanguíneos que pueden dilatarse. De la misma forma que se dilatan de forma espontánea, pueden llegar a revertir también de forma espontánea y comenzar a diseminarse. No llegan a desarrollar complicaciones, en algunos casos llega a confundir. Muchas veces las personas llegan a confundir esta situación con la formación de trombos. Al haber dilatación de los vasos sanguíneos, se considera como, o llegan a considerarlo, como un riesgo para la formación de coágulos. En este caso no están asociados para el origen o la formación de coágulos porque los vasos sanguíneos están dilatados, ¿está bien? Y la formación de un trombo va a ser a partir, ya sea de la inflamación de un vaso sanguíneo o directamente por factores de coagulación alterados, ¿está bien? Entonces, en este caso, el tratamiento que va a ser directamente la cauterización de estos vasos, también va a ser con una finalidad completamente estético. Por eso es que si ustedes buscan páginas para el tratamiento de hemangiomas que pueden ser cutáneos o telangiectasias, sobre todo las telangiectasias arácnidas, van a poder ver que estos tratamientos únicamente las llegan a ofrecer de forma común los famosos spa o clínicas estéticas. ¿Está bien? Doctora, ¿esto ¿Sí? produce dolor? No produce. Incluso en algunos casos van a pasar desapercibidos. Cuando lleguen a sus casas y se bañen, revisen bien sus extremidades porque es más común de lo que creen. Puede que haya pequeñas zonas de dilatación. ¿Por qué se llaman telangiectasias arácnidas? Porque simulan como pequeñas regiones únicamente de dilatación y lo llegan a comparar con las patitas de las arañas, ¿cierto? Las arañas tienen 8 patitas, ¿cierto? Entonces, por eso es que llegan a compararlas o llegan a identificarlas de esta manera. Sin embargo, pueden haber otro tipo de modificaciones a nivel de los vasos sanguíneos que sí van a llegar a cambiar el aspecto de la piel, ¿está bien? En este caso podemos hablar acerca de los tumores de grado intermedio, como es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi puede tener múltiples clasificaciones. La imagen que tenemos del lado izquierdo arriba, por ejemplo, es un sarcoma de Kaposi clásico, característico de los miembros inferiores. No necesariamente tienen que estar asociados a otros procesos. Es decir, comúnmente se llega a asociar el sarcoma de Kaposi con procesos virales o infecciones virales, como en el caso del herpes o en el caso del VIH. ¿Está bien? Esto debido a la formación de los anticuerpos, la concentración y la alteración de los linfocitos T, por ejemplo. En este caso, ¿cómo es que llega a manifestarse el sarcoma de Kaposi clásico? A nivel de los miembros inferiores se manifiestan con una coloración localizada eritematosa. Esto puede llegar a cambiar a una coloración violácea y posteriormente una coloración oscura, que se va a manifestar con zonas a nivel de la piel por pequeñas hemorragias debido a las rupturas de las paredes del vaso sanguíneo. Y esto puede llegar a asociarse también a insuficiencias vasculares. Debido a la insuficiencia vascular a este nivel, puede llegar a desarrollar periodos de edema y por ende deshidratación. ¿Está bien? Por eso es que vamos a poder ver como lesiones escamativas o zonas bastante deshidratadas, como en el caso de las plantas de los pies, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la imagen de la cavidad oral vamos a poder ver lesiones ulcerativas. Estas son lesiones características de un paciente en fase SIDA, ya que llega a generar modificaciones a nivel de los vasos sanguíneos. Estas lesiones ulcerativas se pueden llegar a presentar a nivel de la cavidad oral o también a nivel del tórax y de la espalda. Esto debido a la distribución vascular. ¿Está bien? Este tipo de modificaciones entonces tiene mucho que ver con la concentración de linfocitos que pueden llegar a generar inicialmente
lesión a nivel de las paredes del vaso y posteriormente se manifiestan o se llegan a superficializarse es decir, como que salen hasta la superficie más alta de la piel y se muestran como lesiones ulcerativas. ¿Está bien? Sin embargo, otro tipo de tumores vasculares que vamos a mencionar pueden ser los angiosarcomas. Estos angiosarcomas sí son tumores malignos, ¿está bien? Que comúnmente llegan a presentarse en pacientes adultos mayores o pacientes ancianos. En este caso, generalmente, el angiosarcoma no llega a desarrollarse de forma única, es decir, comúnmente se asocian a otro tipo de procesos neoplásicos. ¿Está bien? Es decir, cuando otros tumores de otros órganos o de otras partes del cuerpo llegan a diseminarse y se encuentran a nivel del vaso sanguíneo, entonces estas pueden llegar a desarrollar este tipo de tumores, como lesiones completamente eritematosas que van a cambiar zonas también de hemorragia y van a generar cambios de coloración en la piel. ¿Está bien? De la misma forma que al no ser únicamente un tumor vascular, sino más la diseminación o la metástasis de otros tipos de neoplasias, entonces no requieren de un tratamiento muy específico directamente a nivel de los vasos, sino que se va a hacer un tratamiento sintomático. ¿Está bien? Entonces, la imagen que tenemos del lado izquierdo, por ejemplo, ¿cómo dijimos que se llamaba? Un hemagioma plano o es un nevo flamígero. ¿Está bien? Plano. Y la imagen que tenemos del lado derecho, ¿pero cuál es su nombre? Sí, son las patitas de araña. Muy bien, de las telangiectasias arácnidas. Y ese tipo de hemangioma es fresa. Muy bien. Entonces, con esto, chicos, finalizamos todo lo que es patologías de vasos sanguíneos. No volvemos a tocar un tema de vasos sanguíneos hasta el examen. ¿Está bien? Preguntas, chicos. Antes de realizar, vamos a hacer una actividad de retroalimentación. ¿Está bien? No me quedó claro lo que dice.